Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al director de comunicación de los Juegos Paralímpicos de España. Del Comité Paralímpico Español, supongo, ¿no? Señor Luis Leardi. Efectivamente. Bueno, encantado de saludarle. Gracias por atendernos. Usted está, como es lógico, en Río, donde se están desarrollando estos Juegos, ¿no? ¿Qué tal va la cosa para España? Bueno, pues ya llevamos una decena de medallas y tenemos que conseguir más para intentar revalidar las 42 que fueron en los Juegos de Londres y que sitúan a España entre las primeras potencias del mundo. Pero lo más importante, sin duda, es el que nos conozcan, que el deporte paralímpico se conozca a través de los medios de comunicación y poder transmitir sobre todo los valores que los deportistas paralímpicos tan magníficamente encarnan. Uh-huh. Bueno, nosotros sabemos, hemos tenido noticias cuando fueron los Juegos Olímpicos de cómo estaban las instalaciones, al principio que había problemas, que luego se solucionaron todos. Con respecto a los competidores paralímpicos, me imagino que son necesidades especiales en el alojamiento. ¿Están bien contempladas en esta ocasión? Sí, bueno, la verdad es que el movimiento paralímpico se beneficia un poco de las infraestructuras y de toda la inversión que se hace con los Juegos Olímpicos, y luego además se tiene muy en cuenta desde el proceso de candidaturas para la concesión de las ciudades para los Juegos Olímpicos, pues se tiene muy en cuenta que van a organizar también los Juegos Paralímpicos. Ahora ya hoy en día la ciudad que organiza los Juegos Olímpicos está obligada por contrato con el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional a organizar los Juegos Paralímpicos, y entonces pues se tiene en cuenta muy desde la concepción primera del diseño de los Juegos, pues se tiene en cuenta todos los factores de accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto física como sensorial, o ciegos que participan aquí en los Juegos. Entonces, esto todo muy muy pensado y efectivamente pues se tiene todo tipo de facilidades. Uh-huh. Bueno, en las instalaciones olímpicas está esto muy muy bien pensado y muy bien arreglado. En el resto de la ciudad, pues bueno, Río de Janeiro todavía tiene mucho que hacer en favor de las personas con discapacidad y de la accesibilidad en el entorno urbano, y bueno, tienen también muchas otras necesidades, como se pueden imaginar todos los oyentes, pero bueno, también tienen la necesidad de ir evolucionando en el ámbito de la discapacidad y en el ámbito de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Y bueno, la verdad es que el altavoz de concienciación que supone la celebración de los Juegos Paralímpicos por primera vez en Sudamérica, pues es también muy importante para esa concienciación de que vayan mejorando las cosas para este colectivo. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de Juegos Paralímpicos y hay un detalle que quizás nuestros oyentes estén un poco sorprendidos de que en nuestra radio, que generalmente tratamos de temas judíos, porque somos la radio de la Federación de Comunidades Judías de España, estemos tratando este tema, pero lo hacemos entre otras cosas porque hay gente que ignora que el impulsor, más que el fundador de estos Juegos Paralímpicos, fue justamente un médico judío que luego recibió el título de caballero, por lo tanto es Sir Ludwig Guttmann, que nació como Popa Guttmann el 3 de julio de 1899 y murió en marzo de 1980. ¿Qué es lo que se sabe sobre el señor Guttmann y por qué ha sido tan trascendental en el desarrollo de los Juegos Paralímpicos? Bueno, el señor Guttmann es considerado como el Barón de Coubertin de los Juegos Paralímpicos. El Barón de Coubertin es el creador o el fundador del movimiento olímpico y nosotros lo consideramos a Sir Ludwig Guttmann como el creador y también el fundador o el Barón de Coubertin de los Juegos Paralímpicos. Él es de origen polaco pero realizó su carrera en Gran Bretaña, en el hospital de St Mandeville, en Aylesbury, en el centro de Gran Bretaña. Es el hospital de referencia de lesionados medulares de allí de Gran Bretaña, viene a ser como el hospital de parapléjicos de Toledo en España, pues el hospital de referencia y seguramente mucho más avanzado que el español, ¿no? El de Gran Bretaña, y con muchos años de anticipación con respecto al tratamiento de las lesiones medulares.
pues él empezó sus trabajos precisamente con lesionados medulares veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, de la Primera Guerra Mundial. No, de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. Vale, no, porque es verdad, porque lo que pasa es que cuando él estaba en Alemania sí que había empezado a trabajar con lesionados de la Primera Guerra también, ¿no? En los años 40 este señor empieza a introducir el deporte, la práctica deportiva como un factor más en la recuperación, como una técnica más en la rehabilitación de los lesionados medulares, y entonces, como digo, de su mayoría veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Gran Bretaña, y va empezando a organizar las primeras competiciones, porque él tuvo pues desde el principio la visión, digamos, de que las personas con discapacidad a través del deporte se podrían rehabilitar y desarrollar personalmente, y desde el principio tuvo su intención de crear unos Juegos Olímpicos para personas con discapacidad, que luego ha ido derivando en los actuales Juegos Paralímpicos, e incluso pues en el año 1948, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres, pues él ya organizó unos certámenes de deporte que no solamente con británicos, pero que se considera pues el germen de los Juegos Paralímpicos. De hecho, consideramos que hasta 1970 no pues se celebraron los primeros Juegos Paralímpicos como tal, que también fueron obra de Sir Ludwig Guttmann en Roma, en la misma ciudad que albergó los Juegos Olímpicos, pues también albergó esos primeros Juegos Olímpicos para personas con discapacidad, o los primeros Juegos Paralímpicos. Pero ahora hace 4 años, con el retorno de los Juegos Paralímpicos a Londres, ellos pues entendieron mucho que se retornaba a los orígenes del deporte paralímpico, y que incluso llegaron a decir que los primeros Juegos Paralímpicos en realidad fueron los de 1948, aunque en realidad pues era una competición muy, muy mínima. Uh-huh. Bueno, esa competición, sin embargo, los llamados Juegos de Stoke-Mandeville, empezó a funcionar desde el año 48 cada año, ¿no? Aunque fuera de forma muy limitada y solamente con los pacientes de la zona. Y según leo aquí, en el 51 ya tenían 4 deportes como arco, netball, jabalina y billar. O sea que ya había participantes de 11 hospitales de todo el Reino Unido en ese año. Claro, y luego eso derivó en las primeras competiciones internacionales. Los primeros, por ejemplo, recuerdo que he leído y comentado por ahí que la primera competición de atletismo de carreras con silla de ruedas era sobre la distancia de 60 metros, y no es porque fuera una distancia olímpica, ni mucho menos, sino porque era la distancia que había entre el helipuerto donde llegaban los heridos de la Segunda Guerra Mundial y la puerta del propio hospital, ¿no? Entonces esa distancia pues se quedó fijada como una prueba paralímpica en esos índices del movimiento paralímpico. Luego pues, se fueron incorporando pues a las competiciones de otros países, en principal los primeros creo que fueron holandeses, y luego ya pues también se conectó con algunas actividades que se estaban haciendo en Estados Unidos, y bueno, pues se creó la Federación Internacional de los Juegos de Stoke-Mandeville, a raíz, que es el germen también del Comité Paralímpico Internacional, y luego pues a raíz de él se fueron ampliando a otros tipos de discapacidades. El propio Ludwig Guttmann pues incorporó o creó otra Federación Internacional de Deportes para personas con discapacidad física, pero que no fueran lesionados medulares, es decir, amputados, y que aún hoy sigue prácticamente existiendo esa federación, que se fundieron estas dos federaciones que creó Ludwig Guttmann, y la actual International Wheelchair and Amputees Sports Federation, la IWAS, es la Federación Internacional de Deportes de personas de amputados y personas en silla de ruedas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un germen que luego se fue ampliando a otras discapacidades. Se creó la Federación de Deportes Internacional de Deportes de Personas Ciegas, después de personas con parálisis cerebral, y ese proceso culminó en el año 1992 en los Juegos de Barcelona. Justo al acabarse los Juegos de Barcelona se creó el actual Comité Paralímpico Internacional, ya con Sir Ludwig Guttmann fallecido, pero yo creo que cuando él ya murió, pues ya se estaba viendo que iba a unificarse todo el deporte paralímpico con ese Comité Paralímpico Internacional, y sobre todo la visión que él tuvo de tener unos Juegos Olímpicos de personas con discapacidad en las mismas sedes, en las mismas sedes de competición,
que se celebren los Juegos Olímpicos. No se consiguió hasta el año 1988 en Seúl, pero al final se consiguió y bueno, pues por eso también creemos que le debemos una enorme gratitud y estamos, bueno, le consideramos, como decía al principio, el Barón de Coubertin de los Juegos Paralímpicos. Uh-huh. Bueno, han pasado muchos años. Una pregunta técnica. ¿El Comité Paralímpico, por ejemplo, en el que usted trabaja en España, tiene algo que ver con el Comité Olímpico o están totalmente al margen? Son entidades absolutamente independientes, lo que sí que existe una gran colaboración entre ellas. Nosotros en el Comité Paralímpico Español tenemos la misma naturaleza jurídica y las mismas funciones en el ámbito paralímpico, cada uno en nuestro ámbito, que el Comité Olímpico. Lo que hacemos es colaborar para que salgan lo mejor posible las cosas. Y en el ámbito internacional aún la colaboración es mayor porque como decía también, como explicaba también al principio, el comité, gracias a un acuerdo entre ambos comités, olímpico y paralímpico internacionales, se obliga a todas las sedes que quieren organizar los Juegos Paralímpicos, a todas las ciudades que quieren ser sede olímpica y paralímpica, pues que efectivamente sea eso, que al albergar unos Juegos Olímpicos están obligados a organizar unos Juegos Paralímpicos, con lo que los beneficios que eso ha traído para el movimiento paralímpico son innumerables, porque se aprovechan todas las infraestructuras, los altos niveles de estándares de organización, en transporte, en venta de entradas, en retransmisiones de televisión. Uh-huh. Todo eso se ha beneficiado mucho el movimiento paralímpico de la inercia que lleva el movimiento olímpico, y eso es lo que ha producido un poco el desarrollo. Es decir, son entidades separadas, a la pregunta que me hacía, uh-huh. Son entidades separadas, pero con una gran colaboración que ha permitido el desarrollo del movimiento paralímpico en los últimos años. Y me imagino que también de lo que se benefician ustedes es de la visibilidad del tema de la gente con ciertos impedimentos y cómo transmitir ese mensaje de hasta dónde se puede llegar, incluso tras traumatismos o amputaciones, ¿no? Es el mensaje principal, que viendo a los deportistas paralímpicos conseguir enormes marcas deportivas, grandes gestas deportivas, o sea, excelencia en el atletismo, en la natación, en el baloncesto en silla de ruedas, en el tenis en silla de ruedas, pues viendo esas capacidades que tienen esas personas, en principio con discapacidad, pues lo que transmitimos a la sociedad es eso, precisamente lo que usted decía, el que no existen límites para llegar a cualquier meta cuando una persona se lo propone, y ese es un poco el mensaje principal y potente que queremos transmitir con esa ceremonia de inauguración tan espectacular que se hizo el miércoles pasado, y con las hazañas deportivas que estamos viendo estos días en las pistas de Río de Janeiro. Uh-huh. Bueno, hay una cantidad impresionante de deportistas y también de disciplinas, ¿no? Porque me imagino que al ser disciplinas paralímpicas, pues igual el mismo deporte se subdivide en muchas subcategorías. Por ejemplo, si es baloncesto en silla de ruedas o baloncesto con otro tipo de situación, ¿no? No, en el caso de baloncesto, en el baloncesto paralímpico es únicamente baloncesto en silla de ruedas. Lo que sí que hay, por ejemplo, en natación, pues distintas categorías. Una misma prueba de 100 metros libres pues se subdivide en 13 categorías en función de la discapacidad, para que haya una competición justa en la que no compita una persona con a lo mejor con todos los miembros en su cuerpo contra una persona que a lo mejor le faltan las dos piernas, ¿no? Entonces, claro, se establecen unas categorías y hay multitud de pruebas, y hay más medallas que los Juegos Paralímpicos, Olímpicos, perdón. Pero luego hay deportes que son simplemente pues una traslación del movimiento paralímpico. Hay 22 disciplinas en total. España, por ejemplo, participa en 15 de ellas, pero hay algunas pues que por ejemplo, en España son más desconocidas, pues como puede ser el rugby en silla de ruedas, que no es que sea tampoco tan parecido al rugby, sino porque al campo abierto, porque se juega en una cancha de baloncesto y es más parecido quizá al baloncesto en silla de ruedas que al propio rugby, pero bueno, tienen que pasar el balón y hay choques y así, hay choques potentes, y además es para personas con grandes discapacidades físicas, con lo cual los choques son más leves, obviamente. Pero bueno, hay deportes específicos como el golbol para ciegos, la bocha
que es una especie de petanca para personas con parálisis cerebral, y otras que son simplemente la versión paralímpica de un deporte olímpico, pues como puede ser el ciclismo, la natación, el atletismo, el tenis de mesa, el tenis en silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas, como hemos comentado, etcétera. Uh-huh. Bueno, justamente mencionaba usted ahora el goalball, un deporte que es con una especie de baloncesto para ciegos, balonmano para ciegos, ¿no? Algo así. Es como una pelota que tiene una campanilla dentro o algo así. Efectivamente, eso es un deporte específico para ciegos, que tiene que ser con un balón sonoro para que ellos sepan por dónde va el balón, y tienen que un equipo meter el balón en la portería de 7 metros de ancho, y tres jugadores intentan que no entre el balón, y luego cogen el balón y lo lanzan al equipo contrario e intentan meterlo en el campo contrario. El fútbol de ciegos también se juega con un balón de cascabeles, pero ese es fútbol 5, es fútbol sala, únicamente adaptado a las personas ciegas, pues con un balón con cascabeles dentro, que emite sonidos, y bueno, pues el campo tiene que estar en silencio, y también hay muchas indicaciones del portero, que el portero sí que ve, o del entrenador que está en la banda, y de ellos que están hablando constantemente. Esas son versiones paralímpicas de un deporte olímpico. Uh-huh. Le preguntamos del goalball porque hoy hemos leído, estamos grabando esto el lunes, y hemos leído una noticia que nos ha preocupado mucho, porque es como la prolongación de algo que pasó en las Olimpiadas, que la delegación de goalball femenino, creo que es de Argelia, que no se presentó a los partidos contra Estados Unidos y contra Israel, alegando no sé qué problemas, que finalmente van a jugar contra Brasil, pero que recuerda mucho a otras situaciones de boicot contra Israel en estos Juegos Internacionales, que supuestamente son justamente para que no haya banderas y no haya límites para lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? ¿Cuál es su reacción? Pues efectivamente, eso es un hecho lamentable y que no debería estar. Desde luego, si algo tiene el deporte es su capacidad de unir a las personas, y en el deporte olímpico, y si cabe más en el deporte paralímpico, ¿no? Porque además son personas que sienten mucha solidaridad unas con otras por el tema de las diferencias que tenemos en cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son actitudes que no caben aquí, pero bueno, solo podemos rechazarlas. Uh-huh. Pues muchas gracias, don Luis Leardi, director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Les deseamos que en los próximos días sigamos cosechando muchas medallas, aunque aquí se hace más que nunca el hincapié en la vieja frase de que lo importante es competir, porque estamos hablando de la visibilidad de un problema social que en realidad hay que demostrar que no es tan problema como a veces pensamos, que estas limitaciones físicas tienen muchas posibilidades de ser superadas gracias al tesón de gente como los deportistas que participan, ¿no? Muy bien, sí, pues nada, encantado de atenderles y muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted.